Hare Krishna, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy estamos aquí en Radha Govinda Mandir, en ISKCON Saltillo, con un placer, como siempre, estar con ustedes. Vamos a tener una clase, una pequeña invitación a la reflexión filosófica de nuestra tradición Gaudiya Vaishnava, especialmente un tema que considero de suma importancia hablar, de analizar. Y este es, perdón, disculpen, aquí está nuestro equipo, vamos a ponerla aquí. Bueno, esperemos que ya se vea bien, la cámara está parada. Ok, bueno, esperemos que estén escuchando porque la cámara no está transmitiendo bien. Muy bien. Para empezar vamos a ofrecer nuestra ustedes, bueno, quería mostrar cómo es que traigo puesta ropa de Vaishnava, como dijo Prabhupada, devocional. ¿Sí? Aquí traigo mi kurta, ¿verdad? Dhoti, etcétera, etcétera. Bueno, pero antes de eso vamos a ofrecer nuestras reverencias para empezar con el Mangala Charan. Vandehan Siguru Siyuta Padakamalam Sigurum Vaishnavacha Sirupan Sagrayatan Sahaganan Ragunatam Vitantan Sayivam Sadvaitan Sabadutam Pariyana Sahitam Si Krishna Chaitanya Devam Si Radha Krishna Padam Sahagaran Lalita Sivichakam Vitancha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopecha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavano Sute Devi Brahmamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muy bien. Bueno, el tema que ahora concierne, porque está fallando la cámara, es acerca de un tema que realmente, hablando a ciencia cierta, no tendríamos que tener que hacer, estar reanalizando, estar, digamos, discutiendo definitivamente. ¿Por qué? Porque es un poco trivial. Sin embargo, considero que sí es importante a crear un balance, conocer, ¿verdad?, tesis, antítesis, una dialéctica respetuosa sobre este tema. Es el tema que llamamos, el tema que vamos a hablar ahorita es un poquito la importancia de la prédica, la ropa que se usa para la prédica, ¿sí? Aquí está mi kurta para que vean ustedes, no estoy hablando así. Bueno, para empezar, quizás no todos me conocen, y para los que no me conocen, sus servidores Hare Krishna Das, me voy a presentar. Yo fui iniciado por Srila Hridayananda Maharaj Acharya Dev en 1979, cuando, bueno, apenas tenía cumplidos 17 años, cumplidos 18, que había ingresado desde febrero 12 de 1979, apenas un año y fracción. Si la Prabhupada se fue en el 77 de noviembre, y era un año y meses, un año y apenas
noviembre, diciembre, enero, febrero, 3 meses que Prabhupada había partido. Y me tocó observar directamente, ser observador participante de una serie de cambios que hubo en el movimiento, de reajustes que se dieron naturalmente, cuando ya se va la acharya, ¿verdad? Siempre ese hueco de autoridad y los ajustes que se dieron. Y muy interesantemente, afortunadamente, me siento muy bendecido por Krishna, por haber recibido iniciación de un Vaishnava muy santo, la asociación de muchos Vaishnavas muy santos, la oportunidad de servir con muchos Vaishnavas muy santos, muy buenos. Lamentablemente muchos abandonaron la misión de Prabhupada, abandonaron el servicio devocional y así, o cayeron de su plataforma, y eso es lo único triste, ¿verdad? Ver eso. Pero realmente, digamos, dentro de lo que cabe fue estático, vender muchos libros, etc. Bueno, aparte de eso, después ya ahorita pasé 6 años y medio, casi 7 años en el Brahmacharya Ashram, y luego entré a Grihastha casándome con las bendiciones de mi guru, de los GBCs de ese tiempo, con mi esposa Madhusudana Devi Dasi, que es una muy buena devota, realmente muy rendida, y gracias a Krishna después de 18 años, aún así seguir predicando. Ella me ayudó mucho a la prédica. Me tocó estar en la apertura del templo de Monterrey, en la segunda tentativa, y ser también líder ahí por 7 años, incluso y luego me ha tocado abrir aquí nuestro templo en Saltillo y predicar, distribuir libros, Harinam, festivales, la prédica así activa. Y a principios de los 90, 93, 94, Krishna me inspiró a terminar mis estudios profesionales, académicos, con las bendiciones de mi guru, el que hasta Berkeley, que estaba dando clases en la Unión de Teología, graduados de Teología de Berkeley, que es un consorcio de universidades que están bajo el amparo de la Universidad de Berkeley, o sea, están incorporadas de muchas religiones, y conocer a algunos académicos, tanto islámicos, otros a Prabhu Saraswati Das, así, ¿verdad? Académicos, y a otros hermanos espirituales, la Ratashesta Das, varios académicos ahí. Bueno, el punto que hoy vamos a tratar es importante, ya que, digamos, quisiera aclarar un punto muy importante, porque luego hay la tendencia en el mundo material, es normal que, ¿cómo se llama? Bueno, se quitó la cámara, mi imagen, iba a decir algunos libros. En el mundo material es muy común que, como dice Krishna, Yada Hidharma, ¿cómo es eso? Que va muy famoso verso. Imam Masate Yogan, Protayan, Vivasamano, Mano Van para Pratan y Margarse, Ovidu Sakaneja Mahata, Yogonasta Parantapa. Que aunque él tiene el conocimiento del Bhagavad Gita, esta ciencia espiritual, ¿verdad? Esta ciencia del yoga, de la relación con el Supremo, sin embargo, saca la Neja Mahata con el tiempo, aunque fue para se fue perdiendo, se va deteriorando. O sea, esto lo llama Krishna en el Gita Dharmasya Glani. Yada hi Dharmasya Glani Bhavati Bharata Avyutananga Dharmasya Tadatmanan Siyamyan. La declinación del Dharma, ese es como lo natural que pase en este mundo material. Ahora bien, es importante hablar esto porque digamos, es así como esto es la naturaleza de este mundo, y más en Kali Yuga, la tendencia a diluir el Dharma, a cambiar el Dharma, a distorsionarlo, a hacerlo así, ¿verdad? Se llama Dharmasya Glanir. Esto lo vemos, y también el famoso sociólogo, padre de la sociología de la ciencia, de la sociología en sí, ¿verdad? Fue uno de los padres de la sociología de la ciencia llama sociología, que fue Max Weber, académico. Él es estudiando la historia de los grupos religiosos como el budismo, los grandes movimientos como el budismo, ¿cómo se llama este otro? El cristianismo, el islam, estudiándolo, todo eso
le permitió a él, ¿cómo se llama? Ver que como que el fenómeno que pasa, los estatus que pasan los movimientos religiosos, especialmente cuando crecen y tienen un líder que se llama el líder carismático, o sea, la persona empoderada. Por ejemplo, ejemplos son el Señor Jesucristo en el cristianismo, Buda en el budismo, Mohammed en el islam. Es una fuerza que aglutina y se vuelve centrípeta, o sea que la fuerza centrípeta de esta persona es que junta mucha gente bajo un criterio, una autoridad. Por ejemplo, cuando estaba el Señor Jesucristo, nadie se ponía a especular, a reinterpretar lo que Cristo dijo. Más bien es cuando Él se va, que empiezan las diferencias de opiniones y aparecen otras ramas y así. Eso es normal. Lo mismo pasa en el budismo y lo mismo pasó en el islam. Y así el cristianismo se fragmentó en muchas corrientes de diferentes interpretaciones. El budismo igual. Es un fenómeno que es natural que pase. Y en el movimiento de conciencia de... Ahora, antes de entrar al movimiento de conciencia de Krishna, los sociólogos, expertos en sociología de religión, han comprobado que para que un movimiento, bueno, pasa por varias facetas. El primer desarrollo de un movimiento es que se vuelve lo que se llama secta, en el buen sentido de la palabra. Secta quiere decir una asociación de personas muy estrictas, muy rígidas, muy consagradas, que se aíslan mucho del mundo exterior. Eso es lo que es una secta en el término de la sociología de la religión. Una secta es eso, un grupo muy estricto, muy rígido. Ejemplo, las órdenes monásticas, por ejemplo, los Amish, que son muy estrictos en ser así, supremamente estrictos. Los menonitas ortodoxos, porque también ya hay varias ramas de menonitas, pero los ortodoxos que todavía no utilizan el teléfono, no quieren usar la luz, no quieren usar máquinas eléctricas. Bueno, unos ya usan avión, ya usan carro. Antes no, ni siquiera los Amish no usan ni siquiera carros, usan puro caballo y cosas así porque no está en la Biblia. Son grupos, se llama una secta en el buen sentido de la palabra, o una orden monástica muy consagrada, que vienen puros monjes, sacerdotes, monjes. Eso son una secta, exacto, pero no es como el mal uso que se le da en el lenguaje populis, ignorante, con todo respeto, que no es las ciencias de las religiones, sino que es lenguaje de gente que no conoce, no sabe lo que es estas ciencias de historia, religión, filosofía, religión, todas esas ciencias no las conoce. Bueno, entonces luego la siguiente etapa es que se vuelve una denominación. ¿Qué es la denominación? Que conforme va creciendo este movimiento se vuelve menos exigente en el sentido de que ya no es monástico, sino que es para que todo el mundo se hace para todo el mundo, ya sea una asociación o una sociedad en la que no vamos a ver sacerdotes, monjes puros, santificados, inmaculados, que viven son los brahmanas, sino que hay de diferentes tipos de personas. Hay comerciantes, profesionistas, me explico, diferentes clases. Y así era la cultura védica. Siempre los brahmanas van a hacer una pequeña, minúscula cantidad pequeñita, y la gente, ¿verdad? Sigue, digamos, es Vaishya, Shudra, Kshatriya, las profesionistas. Me explico, son gente muy comprometida, así tan estricta, tan seria, pero pueden ser devotos de Krishna. De hecho, es el plan del movimiento del Señor Chaitanya. Chaitanya tenía su grupo de sannyasis y todo, pero tenían la mayoría de grihastas, devotos grihastas, etcétera, etcétera. Y esto está muy bien, ¿sí? Hasta ahí estamos muy bien, ¿verdad? Se entiende. Entonces, es natural. Y cuando el acharya parte, el acharya fundador, como este caso Srila Prabhupada, cuando estaba presente, Prabhupada decía rojo. Prabhupada decía de noche, día es día, me explico. Nadie se ponía, Prabhupada, bueno, sí hubo casos de gente especuladora, pero Prabhupada dijo, adiós, ¿verdad? Se fueron, ¿sí? Pero por lo general los fieles seguidores no agarraban. Oiga, Prabhupada, lo voy a redefinir. Usted estaba equivocado. O como algunos argumentan, por ahí he escuchado palabras así como que Prabhupada se equivocó. Prabhupada estaba equivocado. No, Prabhupada estaba condicionado por la cultura bengalí. Y así palabras, nadie se debería hablar así, ¿verdad? Incluso poquito después que Prabhupada se fue, si alguien hablara así en los 80s, por ejemplo, me tocó, lo corrían del movimiento, simplemente era expulsado como un hereje malvado, pero pecador, ¿no? Bueno,
Es interesante que Srila Prabhupada dijo y pidió que su sociedad permaneciera unida. También a Tamal Krishna Maharaj le dijo que aprendiéramos de la Iglesia Católica, cómo por tantos años ha permanecido unida. Entonces, los expertos en sociología de la religión han estudiado que para que un movimiento religioso, una asociación, una sociedad religiosa, como es ISKCON, que no es nada más una secta monástica de santos, es un movimiento mundial con mucha feligresía ya de la mayoría de la gente. Unos cuantos son los brahmanas, sacerdotes que son estrictos, y la mayoría de la gente pues sigue su capacidad, ¿verdad? Es así gente que está en el mundo, que me explico, que no está viviendo un ashram, que no está levantando desde temprano, o sea, gente que siga su capacidad, ¿sí? Gente que siga su capacidad, y esto es perfecto, de hecho así es la sociedad, no todo el mundo va a ser brahman. Por eso es muy importante ahorita que entrar ISKCON esté muy estricto en quién da iniciación y a quién no, porque para qué darle segunda iniciación a alguien que no va a levantarse temprano, que no va a venir a adorar a las deidades, que no es brahmana, que más bien le gusta, por ejemplo, no sé, en la mañana echar su chocolatito viendo las noticias para saber la última cosa de la política, y sus bizcochitos, ¿verdad? Que los compró y quién sabe dónde, ni los cocinó porque no es brahmana. Y está perfecto, digo, no se casi. O gente que no sigue casi. O sea, esa gente, ¿para qué quiere segunda iniciación? Es más, ni primera iniciación. Alguien que no sigue casi no debe tomar primera iniciación. Porque hay niveles de avance espiritual, ¿sí? En la devoción, en los primeros capítulos dicen, ¿no? Por ese servicio emocional, en los principios, todo eso lo dice muy claramente Prabhupada. En ese, o los pruebas, no, pues sí, o pruebas que fundamentan el servicio, las características del servicio devocional. Si no me equivoco, me corregirán los pandits en nuestro movimiento. Dice que los principios regulativos son para todos, no nada más para los sannyasis y los brahmanas. Todo el mundo debe seguir principios regulativos, reglas y regulaciones. Sí, Prabhupada tenía la idea de un modelo, tener, por ejemplo, en comunidades agrícolas, que hubiera brahmanas muy estrictos, chakras, gente, y aparte vaishas, gente que hace, y aparte shudas, pero todo el mundo debe asistir al programa espiritual en la mañana, ¿sí? O sea, ese es el objetivo, que todo el mundo asista a adorar tempranito a las deidades, y de ahí ya todo el mundo hace sus actividades, su dharma, de acuerdo a su naturaleza. Ese es el objetivo para poder avanzar, porque si uno no sigue Sadhana Bhakti no va a elevarse a la plataforma de Sadhaka, qué decir más allá como Raganuga, y ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, pero el punto aquí muy interesante que vamos a hablar es ¿no? Que para que una asociación espiritual, una sociedad, una asociación, una denominación se le llama tipo o institución religiosa, que es mejor además que es, digamos, a lo que ISKCON está llegando, que sea una institución religiosa, más que una denominación más, sino que es una institución, ¿verdad? Se tiene que tener como cierta adaptabilidad a aceptar la variedad de tendencias. Y ya no se vuelve una cosa monolítica, por ejemplo, una sola línea de pensamiento, una sola línea de ropa, me explico, así como es una secta, ¿no? Que es muy estricta, una cofradía o orden, que además todos traen más ropa, monje, hábitos, no, sino que tiene que ser un poquito elástica y tiene que admitir una serie dentro de sí mismo, porque si fraccionan o quieren fraccionar a un grupo que digamos capacidades un poquito respetar o tolerar, se llama tolerar hasta cierta tolerancia a ciertas ideas que no necesariamente son ortodoxas, sin llegar al punto, porque si lo corta se fragmenta y se rompe y se hace más fragmentario. Tiene que ser esa capacidad de elasticidad y mantener a veces la unidad y en una elasticidad, una diversidad en unidad. Por ejemplo, en el catolicismo es un conjunto, dicen los expertos, de por lo menos 33 tipos de catolicismo diferentes existen aquí nada más en Latinoamérica. Y en el mundo más. Hay unos que son, por ejemplo, que no creen en la Virgen María, no creen en que la idolatría, la aparición, todo eso son religión popular, o sea, como algo así, ni creen en los milagros que cuentan las tradiciones de, por ejemplo, de algunas imágenes sagradas, algunos iconos sagrados de Jesús, del Señor Jesús de María, que lloran eso y que caminan y así. No, eso es fanatismo popular, le llaman la fe popular, así como que esa gente es una bola de ignorantes. Por ejemplo, hay unos que son como jesuitas, ¿no? Que casi ni se ponen sotana, ellos andan así sin sotana, andan así, pero más bien son académicos y hasta incluso les gusta la teología liberal o teología modernista, ¿no?
que ya no creen en un milagro, no creen en el nacimiento virginal, y se les tolera porque si les dicen fuera estos, nos quedamos sin tienen mucha membresía, ¿me explico? O van a la misa y no creen que cuando se ofrece la hostia se consagra y se hace sagrado, no creen eso, no creen en esa consagración de la hostia, o sea, del pan sagrado, que no es el cuerpo de Jesús, aunque ha habido milagros de que sangran las hostias y cosas así, ¿no? O sea, que ahí está el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero no, ellos dicen que entonces lo interpretan de una manera materialista y ahí los tienen para no romper más la iglesia. Y hay teologías de la liberación, teología de esto, teología del otro, y los aceptan y así se mantiene unido un movimiento. Bueno, esa es una forma en que pasa con una institución o una asociación, una sociedad religiosa que ya crece, se vuelve un conjunto de muchos puntos de vista y así, ¿no? Y no se le quiere, y si quiere mantenerlo unido, y más cuando hay un líder, digamos, que jala gente, que digamos tiene, no sé, más de 5.000, 6.000 seguidores que lo aprecian, porque en un momento fue muy ejemplar, pero ahora empieza como a tener ideas un poquito diversas, un poquito diversas, que no son exactamente. Entonces la institución tiene que tolerarlo, porque si lo corta, pierde más, ¿me explico? Se pierde más gente. Entonces ahí tenemos devotos súper estrictos, súper ortodoxos, súper tradicionalistas, ¿verdad? Así, y tenemos devotos que son, ahorita vamos a hablar de esto, un poquito no tan tradicionalistas, sino que les gusta otros tipos de acercamiento a la gente. Ahora bien, es un hecho que una asociación, una sociedad religiosa que es exitosa, las iglesias, comunidades religiosas, y no más las empresas incluso, ¿verdad? O los grupos así, en empresas y negocios, que son hechos por consorcios de líderes, consorcios de diferentes accionistas, de así. Los más exitosos son los que respetan mucho la individualidad de los líderes y sobre todo que aprecian la diversidad, o sea, integran las estrategias. Por ejemplo, hay unos que les gusta más vender de una manera su producto de esta forma a la publicidad, hay otros que les gusta de esta forma. Entonces usan todo para que llegue a toda la gente el producto. En este caso, en la religión, sería que le llegue el santo nombre a todo el mundo, que le llegue el Hare Krishna a todos, ¿me explico? Y ese respeto, esa integrada hace que una empresa, su producto se venda mucho. Pero cuando, por ejemplo, una empresa que, digamos, no es madura, con gente inmadura, la verdad, que por ego, orgullo, ¿no? Empieza a decir, no, nada más la venta, la publicidad, por ejemplo, en el periódico es la buena, ¿no? El internet, eso no sirve, no para nada sirve. Me explico. Y se pone en ese plan y se burla de otros empresarios que están ahí, que hacen lo otro, y empieza a echarle, y se vuelve una pelea de un canibalismo social, estarse comiendo uno con otro y tirándose uno a otro. Eso no va a crear un ambiente ni bueno laboral y se va a ver como chafas, o sea, gente inmadura, gente ¿Qué es eso? ¿Qué decir cuando se venden valores espirituales, no valores tan importantes de Dharma, de la máxima moral, máximo Dharma que enseña Krishna? Eso simplemente un devoto que hace eso, una persona que debe ser devota y se vuelve así, no es muy ético y se debe de tiro, es una incongruencia, no hay congruencia, no hay así como mucha, ¿cómo se le puede llamar? O sea, se ve mucha falta, mucha actitud materialista e inmadurez. Y eso a veces puede dar ese problema también de los expertos en psicología social, no nada más de religión, sino incluso en las familias que respetan la diversidad que tienen y tienen un negocio así y se respetan cada quien su forma de cómo abordar, cómo acercarse a vender su producto. Pero también tienen, por ejemplo, viejitos que ya también con el paso del tiempo pueden venir problemas de... la gente, por eso la gente tiene una edad de jubilarse, porque a veces la gente ya de adulta mayor puede entrar en estados en que su estado psicológico, mental ya no esté muy bien, sus facultades, y puede empezar a desvariar, ¿no? Y hacer cosas que están fuera de la... Así, ¿no? Por eso la gente muy mayor tiene que cuidarse mucho, porque también se vuelven así como muy neciecitos los viejitos, o sea, bueno, yo soy viejito ya también, pero se ponen así muy necios, se ponen terquitos, y ya es cuando se debe de tener otro tipo de cuidado, porque
porque de repente sí, hay viejitos que se ponen necios y de repente el viejito quiere salir en calzoncillos, tú a la calle, oye, no, vete tío, no, no salgas así, por favor, nos va a meter un problema, o vais a orinar en las calles así, ¿no? O sea, sí, no, 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 orinarse en el pantalón y como si nada, o sea, ya empieza a haber problemas así, ¿no? Entonces ya eso, ahí tiene que aplicarse otro tipo de acercamiento, ¿no? Los trabajadores sociales, los expertos que cuidan a la gente mayor. Entonces todo eso también se tiene que entender, ¿no? Pero bueno, hablamos de esto para que vean, en una familia, no, yo he visto familias muy importantes que tienen un tío que ya se volvió muy pobre, pero lo tienen ahí, lo tienen en un cuartito y lo compran porque es el tío y lo toleran, ahí lo tienen ahí, ¿verdad? Porque pues el tío pobrecito y no que lo abandonen, lo dejen solo, me explico, o sea, a la buena de Dios, o lo meten en un asilo, eso es lo que es muy común. Pero si no quieren pagar asilo, lo toleran siempre que no se porte. Y llega de repente en la reunión y dice unas groserías y todo. No es que así, sí, está maldito. Hay que entenderlo. O sea, comprendan al viejito. O sea, así pasa, ¿no? Bueno, estoy hablando de esto porque me refiero a que también se ha dado en los grupos religiosos de personas que son mayores y que tienen liderazgo y empiezan a desviar y ya ven que pueden hacer cosas malas, ¿no? Incluso hay gente que comete suicidios, hay gente que abusa de la gente que tiene, en fin, todo eso es una cosa, una realidad que tampoco se puede ignorar, ¿no? En el mundo material, y por eso a veces sí sería muy bueno, así como por ejemplo en muchas empresas a los líderes les checan a veces test psicosociales, maestros también pasan estudios a ver si todavía están bien, que no se les va el avión con cosas raras, que como dicen, se llama demencia senil, ¿no? Que empiezan a perder el sentido de lo que hablan, disparates, así. Entonces, esto lo decimos para que, hablamos de realidades que son cosas reales en el mundo material. Ahora, a ver, ya que hablamos de este contexto, la importancia de que una sociedad religiosa, asociación religiosa, una denominación, ¿verdad? Que sea una institución debe tener como esa elasticidad para no romper y crear más rupturas y divisiones dentro de sí misma y mantenerse unida. Y que una asociación realmente exitosa es que respeta todas las estrategias, ¿no? Crea un ambiente, ¿cómo se llama? Crea un ambiente de mucho de respeto, de diversidad de cómo actuar, siempre y cuando no se llegue a lo que se llama una desviación, una heterodoxia, o sea, apartarse de la, ¿cómo se llama?, de la norma establecida, en este caso por Srila Prabhupada, ¿sí? Voy a prender la luz de todas maneras porque ya está poniendo más oscuro. Aunque la cámara está fallando, ya vamos a comprar una nueva de buena calidad. Muy bien, entonces, hablando de esto de la cuestión de la heterodoxia, la ortodoxia, todo eso, siempre que no sea algo heterodoxo o algo así ya como fuera de sacar, salido de la, pues de la irrealidad, ¿verdad? Que no sea de una problema ya ético, psiconeurótico, así ya más que psicosocial, ya psicológico, un trastorno, de problemas de edad o de alguna enfermedad que tenga los líderes, cosas así. Si la cosa es algo dentro de los parámetros de respeto y todo, pues se debe respetar, porque son estrategias para acercarnos más a la conciencia crítica, como mi gurú me estaba diciendo que decía, no es como un restaurante que hay un menú más grande, la gente va a tomar el que le puede, el que más le guste, ¿verdad? Que le sirva. Bueno, asimismo, vamos a hablar ahora, vamos a entrar en el tema, un tema que ya queremos entrar, que me gustaría, primero que no hay una división, porque digamos hay una pequeña fragmentito de ciertas personas devotas de Krishna muy sinceras, yo no digo que no tienen buena fe, pero que digamos aprovechan, o sea, el problema que yo veo aquí, o el problema que se denota, es que como son personas que tienen también preparación académica, algunos, eh, les gusta mucho tomar herramientas para justificar ciertas, digamos, ciertas preferencias de cómo predicar, utilizando abordamientos comunes llamados metodologías de la investigación, así como estudios hipercríticos, lo que se llama hipercrítica, o incluso high crítica, crítica alta, crítica, estudio hipercrítico, crítico, racionalista, escéptico,
a algunos abordajes, algunos planteamientos, todo para justificar, no sé, cierto gusto, cierta tendencia o digamos, su programa. Y ahí es el problema que luego empiezan a querer como mover, digamos, lo establecido, ¿sí? Cosas muy sanas que también salen de este tipo de discusiones filosóficas son buenas en un sentido. Por ejemplo, si hablamos de el GBC mandó, pero un comité de hermenéutica y epistemología, para entender cómo se va a entender las declaraciones de Prabhupada, que vimos sus significados que a veces no necesariamente corresponden a cuestiones reales y que no son siddhanta. Por ejemplo, el ejemplo muy famoso de que Prabhupada dice que algunos de sus significados, que el sol en India, la parte más caliente es en agosto, algo así, ¿no? Julio, agosto. Y eso es en India, en cambio en otra parte del mundo, otra parte del globo, en julio, agosto, por ejemplo en Finlandia está el clima bien bonito, y en, ¿cómo se llama? Y en Argentina es un frío del diablo, en Australia también, ¿no? Es la época fría. O sea, cosas así, me explico, que no son exactamente el Siddhanta Vaishnava Védico. Y que son cosas así que, me explico, que esas, uno ya, es bueno que haya un criterio para decir a los devotos que esas cosas son cosas que Pipo Prabhupada dijo, que no era Bhagavan, que no era Bhagavan omnisciente, que solo cuando el guru repite el Shastra, el Shastra es la máxima autoridad, y cuando dicen los acharyas previos, y todo el Shastra sobre todo, los acharyas previos también, pero el Shastra, entonces sí tiene validez absoluta, así infalible, especialmente en temas de tatua como el alma, el servicio emocional, Krishna, todo eso. Bueno, muy bien. Ahí está perfectísimo. De hecho, debe haber eso. Y sobre todo entre los devotos más maduros, porque los jóvenes se pueden también confundir, pueden empezar a especular. O sea, si yo doy una conferencia ante puros jovencitos y empiezo a hablar cosas así que pueden poner en cuestión su fe en su maestro, en Krishna, todo eso, pues eso es un acharya fundador. Y otro dice, no, o sea, es un problema que estudian los psicólogos. Los psicólogos dicen que debe haber paridad en la autoridad. Por ejemplo, entre padre y madre tiene un hijo, el papá te dice, no, Tomás se equivocó en esto y la mamá, no, Tomás se equivocó en eso, porque al rato el hijo no acepta autoridad de nadie. ¿Me explico? O sea, solo si hay una diferencia entre papá y mamá, mejor aparte, mira, mamá, no hagas esto, no digas el otro, y viceversa, oye, papá, bájale, no digas esto porque ya le había dicho yo que hiciera esto y tú le quitaste la tarea que le di. No, hay que dar una paridad. Siempre, no, es que mi mamá me puso más trabajo y esto. Entonces, bueno, hija. Y aparte, una hora, mamá, no le pongas tanto trabajo, ya le había puesto yo uno. ¿Me explico? O sea, hay que enseñar a obedecer a los niños. Así, por los niños jóvenes, los devotos jóvenes, deben aprender a tener primero la gran autoridad que tiene Sila Prabhupada, ¿sí? Y esas cosas así más detalladas que son para personas más de más avance espiritual, de más madurez espiritual, son las que se deben discutir esos temas, como cuando papá y mamá y los primos resuelven problemas así que están en algunos conflictos que se dan como personas, también entre los tíos, no se lo hacen frente a los hijos, los sobrinos, ¿verdad? No, que tu papá es un estúpido y así siendo el tío al sobrino. ¿Me explico? O sea, eso no es correcto porque rompen autoridad. Al rato nadie no respeta a nadie. Eso no crea más que anarquía y eso no es bueno, desunión. Pero sí, o sea, es una cosa así, ¿no? No debe haber, no debe de haber, no debe. Sí, pero hay porque es el mundo material, pero es para que todo el mundo entienda. Bueno, ahora aquí, un punto muy interesante es este, ¿no? Que no sé discutir, pero a veces he escuchado, primero que todo vamos a hablar de un proyecto, un programa que a veces se ve que hay un piquecito, así como un conflicto, una pequeña rencilla, una pugna que se da entre devotos que son muy tradicionalistas, ¿sí? Y que menosprecian así algunos proyectos como el proyecto Krishna West y proyectos similares que las personas no usan las ropas tradicionales, ¿sí? Ahí yo me quería enfocar en ese proyecto. Quiero decir una cosa, primero que todo, yo soy un total apoyador del proyecto Krishna West y esos proyectos Puente, también otros programas como el programa Puente, que son diferentes, no es lo mismo, programas así de acercamiento a la gente de acuerdo al lugar y la circunstancia, la tipología simbólica, porque Prabhupada los aprobó. Sí, Prabhupada así la bautizante también usaba ropas de vestir importantes, que había un ropaje que era respetable en su sociedad, usaba abrigos occidentales, o sea, me explico, o sea, eso no es un problema, eso debe haber, de hecho debe haber un proyecto así
porque es cierto que mucha gente, no poca, mucha gente no va a ser brahmana y le cuesta trabajo adoptar la ropa védica, mucha gente. Y que si nosotros tenemos un programa en que pueden ser devotos de Krishna sin tener que cambiar su ropa, ¿sí? Sin que tengan que comer pura comida hindú, o que pueden escuchar música de Krishna que sea más de acuerdo a sus gustos, ¿sí? Aunque yo digo, yo vengo de familia de músicos profesionales. Mi abuelito, músico profesional conservatorio y fundador de la Facultad de Música de la UNAM. Mi abuelita igual, pianista profesional de Conservatorio de México y fundadora de la Facultad de Música de la UNAM. Digamos, yo nací, crecí en el ambiente de la música clásica, la conozco perfectamente, ¿no? Y se lo digo. Y sin embargo, yo escuché de todas las músicas que yo escuché, dos músicas me impactaron: la música andina, que es muy bonita, de Kenas, y la música de la India. Es la música más hermosa que yo he podido contar. Y se la he mostrado a mis hermanos, parientes, que son, a mi abuelito, que era músico, se la mostré. Dijo, era hermosa. Cuando escuchó el Mahamantra, mi abuelito lo escuchó, fue a Kirtan, al templo, iba a visitarme él, ahí al templo, iba a los fines de semana o al festival, llegaba y yo le daba prasad, se lo comía, estaba muy bueno mi abuelo, muy piadoso. Y él me dijo que la música era celestial. Estaba hablando de un músico que tocó, el violinista, el teclado, era violinista principalmente, tocaba todos los instrumentos, pero el violín era lo principal. Fue el presidente de la sección de Filarmónica de México, aquí en México. Creó el Sindicato de Músicos de México, la Asociación Filarmónica de Músicos, así de la música. Dirigió camaretas, era una persona fogueada en la música, experto, mi abuelita también. Y cuando escucharon el Mahamantra y la música de Krishna, es celestial. Es la opinión de músicos súper profesionales. El Kirtan, así con las Nindangas, es hermoso y celestial. Es la opinión de ellos. Se los digo porque, no. Y ellos escucharon a Wagner, a todos los clásicos, los tenían, los ponían los discos. Todo era una cosa que yo crecí y aprendí piano con mi abuelita. A violín no aprendí, pero piano sí aprendí con mi abuelita bastante. Tocar, tu maestro de conservatorio de armonio eléctrico, de armonio. Tuve maestro de solfeo, aprendí también a tocar guitarra y me gusta tocar el armonio hindú, la música, hacer kirtan, vayan, tengo bonita voz, que se me ha dado una voz agradable, puedo decir vayan así. Pero la verdad para mí esa fue la música máxima, no hay comparación para mí, y yo digo la opinión de músicos. Pero yo me refiero a que sí es bueno que haya un programa, es necesario que el movimiento para la gente occidental también tenga un lugar donde acercarse, que se sienta que puede que es bien recibida como devoto, que no tiene que necesariamente cambiarse la ropa de la India, así, y que sea consciente de Cristo y que haya proyectos así, centros de así, aunque no hay muchos, lamentablemente no hay muchos, pero debe haber, eso es fundamental para que la gente así se haga consciente de Krishna, el mundo occidental, o sea, todo el mundo es así, porque claro, la cultura, eso es innegable, o sea, negar eso es, pues es una alucinación, es, no sé, estar en un mundo, no sé, vivir una realidad. Por otro lado también es sumamente importante y necesario, indispensable, que los devotos existan los brahmanas, sobre todo en los templos, usen la ropa tradicional. Yo uso traje y todo cuando voy a predicar en las universidades, cuando vendo libros en la calle, pero cuando voy a Harinam y todo hay que usar la ropa de, bueno, yo lo uso así y es fantástico. Y la gente me ve como un sacerdote, mucha gente sabe que yo soy un sacerdote brahmana, aparte, ahora que tengo hasta doctorado y todo, como un académico, y en la universidad se me han que yo era un brahmana y todo, y sin embargo me respetan mucho. Siempre me respetaron, y yo siempre de traje y todo así, y me respetaron. Incluso escucharon Kirtan en las universidades, los Kirtan, todo, dije, qué hermosos los maestros, se los digo, se encantaban, los piadosos. Los asuras, pues no, casi no me topé, pero realmente muy respetuosos. Y mismo los que han asuras, me acuerdo que fueron respetuosos. Yo llevé a swamis, tanto de ropa civil como de ropa así, y los recibieron con mucho respeto. Bueno, ahora bien, ahora el tema que yo quería discutir ya para llegar a pues esta introducción, es que es un argumento que yo considero que sí, que no se debe plantear así. Por ejemplo, hay un argumento que está surgiendo por ahí que dice que la ropa la ropa esta que usamos, que tapan los hijos, usamos dhoti, ¿verdad? Usar dhoti, chadar, kurta, toda esa ropa, que también usó Chaitanya. No sé si las kurtas, teníamos que investigar, pero sí que, por ejemplo, los Vaishnavas como los marathis usaban kurta, como Tukaram, ¿sí? El tipo de vestimenta así.
la vestimenta que Prabhupada nos dijo así, dhoti, chadar, todo eso, no es ropa Vaishnava. Y ellos dan el argumento que no es ropa Vaishnava. Pero vemos que Prabhupada varias veces dijo ropa Vaishnava. Por ejemplo, aquí está viendo usted la página, mira, está el Bhagavatam, sexto canto, ropa Vaishnava, mira, está amarillo, ropa Vaishnava, vean en la página, ropa Vaishnava, canto 8, Chaitanya Charitamrita, ropa Vaishnava, vestido como Vaishnava, Vaishnava. También dicen que la palabra dhoti nunca aparece en las escrituras. ¿Cómo no? La Prabhupada llama ropa Vaishnava, ropa de devoto, ropa Vaishnava. ¿Sí? Muy bien. Prabhupada así lo dijo. Hay muchas citas, o sea, no es una, son varias. Pero bueno, ahora, vamos a hablar de esta cosa. Hay un argumento que dice que Chaitanya Mahaprabhu se vestía como todos, porque todos usaban, en la época de Chaitanya, todos usaban dhoti. Y que es el ejemplo que hay que seguir, que nosotros debemos dejar de usar la ropa de dhoti, eso porque vestirnos como todas las almas se visten, porque Chaitanya en su tiempo, tú ves que mayavadis, budistas usaban dhoti, chadar, los mayavadis, los naistikas, los sankhya. Entonces, por lo tanto, ya automáticamente hace que la ropa que usaban de dhoti, la ropa que usaban en la India, ya no es sagrada, no es divina, y que porque es una ropa que hasta los no devotos la usaban. Y que ya por eso, esa es la prueba contundente, la prueba definitiva de que se tiene que usar esa, o dejar de usar la ropa nosotros, y vestirnos como ropa, como toda la gente usa, y así como si estamos siguiendo a Chaitanya. Bueno, aquí hay varios factores, o sea, aquí creo que ese argumento es interesante, pero en la lógica hay varios tipos de falacias, y uno se llama la falacia de tránsito. O sea, ¿qué es esto? Que, por ejemplo, le voy a poner, o sea, una asociación de tránsito, también se llama falsa asociación. Otro tipo también se comparan. Eso es comparable a esa falacia. ¿Qué es esto? Por ejemplo, de tránsito. Yo a veces tengo que pasar temprano, digamos los sábados. Me voy temprano, paso como antes de las 8, 7:15, ahí entre la calle que se llama aquí W. González, frente al Mayor Rama, a un lado de la bodega Horrera. Sí, Mayor Rama. Se llama una Mayor Rama. Dijo Maharaj Hanuman Prasad, cuando venía mucho Saltillo, él venía a predicar a los académicos antes que fuera Guru. Mayor Ram, que significa cita, que es la energía del señor Ram, así me dijo. No me acuerdo de qué idioma Mayor Ram. Bueno, Mayor Ram, yo siempre me paro. Suponiendo que en ese momento que yo me paro a las 7:45, 7:30, pasa un convoy digamos, de grupos paramilitares antagónico al ejército y balacea la comandancia por allá, y pasa. O sea, dado que pasaron ahí en la misma esquina que yo estaba, pasan, incluso me rebasan y pasan a hacer su gracia, en una calle, en la misma esquina que ellos estuvieron a las mismas 7:30 en el mismo semáforo parados, y ellos arrancaron a atacarla y yo arranqué al lugar donde voy a hacer Sankirtan, a poner mi estante de libros. Dado que yo estaba en ese momento, en esa circunstancia, en ese momento, yo ya también soy un maleante. Oye, espérame. No, ciertamente que estaba en ese momento, ciertamente que yo nunca disparé, yo iba con otro objetivo, fue una cosa de coincidencia, un tránsito de coincidencia, que los juntamos en ese momento y yo salí a mi derecha y ellos también, pero atacaron a la comisaría. Ellos se quedaron disparando y también me siguieron incluso por la misma calle que yo, incluso son paralelo a mí, pero yo nunca disparé y ellos lo agarraron por otro lado y yo seguí mi camino. Pero en ese momento, en esa hora, coincidimos, transitamos en la misma vía. ¿Qué dice que yo ya por eso soy maleante? No. Asimismo, vamos a hablar de esto. Para empezar, iba a enseñar, y yo, lástima que les falló la cámara, hay 3 libros que escribió el doctor Adikecha Prabhu Das, o doctor Kapoor, O.B.L. Kapoor, un hermano espiritual de Prabhupada, escribió 3 libros muy buenos sobre esto. Uno se llama Bhakti, la ciencia celestial, que un resumen de esto lo escribió en la revista Bhakti Bodhe, que explica cómo es una ciencia el Bhakti, ¿sí? Y hasta la etapa más como el Bhakti Rasamrita Sindhu, basado en estos libros, y otros libros de los Goswamis, que explica científicamente, metodológicamente las experiencias de Bhakti, al punto de entrar revelarse los pasatiempos de Krishna, en que uno puede entrar en el mundo espiritual y ver los pasatiempos de Krishna en la mente
o con el ojo divino uno puede ver los pasatiempos de Krishna, como el Chaitanya que salía a Krishna y él veía que llegó a una montaña en Jagannath-puri, Govardhan, y él vio que estaba en los pasatiempos de Krishna, y la montaña dejó de ser de arena y se volvió de piedra igualita a la colina de Govardhan. Esto es una experiencia mística, así, de ver el mundo espiritual. Así los Vaisnavas, en estos libros, también en el libro Chaitanya Raganuga Bhakti, y otro libro muy bonito que se llama Los Goswamis de Vrindavan o Berekapur, de la vida de los Goswamis de Vrindavan. Me lo dedicó a mí este libro, Maharaj Prabhu, y ya partió hasta el devoto, muy estático. Y muestra muchos casos de Vaisnavas que vieron a Krishna, que se les reveló en este mundo físico, y también hay varios libros como los de Narottam Das, ¿cómo se llama este famoso libro se me olvidó? De tres Vaisnavas importantes, Narottam, Shyamananda y... ¿Cómo se llama el otro? Narottam Das, Thakur, Shyamananda y... ¿Quién es el otro? Narottam Das, Shyamananda y... Ay, el otro, Rasikananda, eran los siguientes acharyas después de Jiva Goswami, los Goswamis. Bueno, y habla cómo entraban en ese estado místico, en su cuerpo espiritual, si se deja el mundo espiritual. Y ellos veían a Krishna, veían todos los pasatiempos de Krishna. Radha Krishna Nitalila Korilo Prakas. Así que, Echai Gosai, Echai Gosai. ¿Cómo va ese verso? Esa historia, nada tan hasta con Echai Goswami, Echai Gosai, multito aldas. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Radha Krishna Nitalila Korilo Prakas. Ellos fueron a Brindavan, así que dice que fueron a Brindavan y para revelar los pasatiempos eternos de Krishna. Bueno, hay un pasatiempo aquí en la vida de los Goswamis, que Rupa Goswami, él estaba cantando su yapa en trance y vio que estaba a Krishna y Radharani jugando, estaba haciendo una broma, que Krishna quería que agarrara una rama y no la podía alcanzar Radharani, y así le dejó una cosa arriba y no podía alcanzarla, y así, y empezó a reírse, ¿no? Y de repente, sin querer, pasó un Vaisnava que era cojito, que cojeaba y pensó que se estaba burlando de él, y a partir de eso se le quitó la revelación. Por eso fue inconsciente y pidió permiso, pidió perdón a este Vaisnava y volvió a tener sus revelaciones de ver a Krishna en los tiempos de Vrindavan. Entonces, una parte muy elevada del Bhakti esta, ¿no? De uno poder ver. Y yo creo que ningún seguidor de Prabhupada va a poner en duda que sí la Prabhupada veía a Krishna, que Prabhupada tenía esa percepción de Vrindavan. Él vio a Krishna, vio a las gopis, veía a todo el mundo espiritual. Prabhupada vino del mundo espiritual. Entonces Prabhupada sabía cómo era Krishna, en las pinturas dijo, sí, a esas pinturas se presta mucho a Krishna, ¿no? Y la ropa que tienen ellos, y también que los Goswamis nos revelan y lo dicen, que hay versos en el Chaitanya Charitamrita de los libros de los Goswamis, que Rasari usaban langas también, las gopis, que traen tila, que traen tukuntimalas, que traen, ¿cómo se llama esto? Dhoti, los vaqueritos, ¿sí? Ahí lo dice en las escrituras, y Krishna trae dhoti, ¿sí? También que se vista como príncipe, con camisa, no es que no, nada más así. O sea, y lo que Prabhupada también lo veía, o sea, ya si no te no, Prabhupada no lo veía, Prabhupada, y empecé a redefinir eso, a especular que Prabhupada no veía eso. Hay que ser un poquito, pues un poco ya como ateo, ¿no? Agnóstico, eso ya cae en el agnosticismo. No, Prabhupada veía el mundo espiritual. Prabhupada vio que Krishna, la ropa, el mundo espiritual, todo eso, o sea, Prabhupada, ¿sí? Y los Goswamis también. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Que no debe programas así, no. Yo me refiero a que ahorita los devotos que dan ese argumento de que Chaitanya Mahaprabhu, que porque era la ropa que usaban todos los que no eran devotos, ya por eso automáticamente el dhoti, la kurta y la sari, por ejemplo, y otras ropas hindúes, ya son mundanas, ya no son espirituales, no es ropa devocional, no es ropa vaisnava. Bueno, que dice eso contradice a Prabhupada, y no es una cuestión de gusto, sino que aparte hay un problema, porque ese argumento es de falsa asociación, de tránsito, como el caso que de ahorita yo, ¿no? ¿Sí me explico? Por esto, porque ese argumento se compara como decir esto, miren, les voy a poner dos ejemplos. Uno lo voy a poner con la lengua. Yo soy lingüista, mi licenciatura es lingüista. El sánscrito es la lengua madre de los idiomas indoeuropeos. Los ingleses especularon que un propio indoeuropeo, pero eso no existe, nadie lo ha comprobado que existió. Existe el sánscrito y las lenguas indoeuropeas. Los hititas, que eran ahí por Egipto, de la India, hablaban un sánscrito, tipo de sánscrito, un poquito ya variante al sánscrito original. Y esos melechas,
También muchas lenguas de Europa se ve que eran directas, vienen del sánscrito, directas del sánscrito, que con el tiempo se fueron disipando, pero no, y no porque, y también por ejemplo el sánscrito lo usan los budistas, lo usaron para sus textos sagrados, los ateos usaron textos en sánscrito, como el Sankhya Karika, ¿cómo se llama este famoso, el de Kapil el ateo escribió es el Nyaya Sankhya, o sea, hay un libro de eso, Sankhya Karika y otro más, así, hay varios libros en sánscrito, pero no por eso el sánscrito deja de ser la lengua sagrada que se habla en Vaikunta. ¿Sí me explico? ¿Eh? La lengua que Bhagavan reveló los Vedas, sin embargo, que otros lo usaron con el tiempo en India. No quiere decir que ya el sánscrito ya no es sagrado, ya no tiene valor, porque y lo usaban los no devotos, como los budistas. ¿Me explico? Otras culturas fue la cultura védica, lo usaron, que fueron originalmente la cultura védica, porque dice el Mahabharata, que Yayati Maharaj, cuando gobernó el mundo, repartió a sus hijos diferentes zonas y de sus hijos descendieron diferentes sociedades que se hicieron melechas con el tiempo. Por eso hay influencia védica en todo. O la astronomía védica, el Jyotirveda, la cosmogonía védica. Hay reminencia de la cosmogonía védica muy parecida en los mayas, en los incas, en los aztecas, en los esquimales, en los, ¿cómo se llama? En los nórdicos, que hablan también de Bumanda, la serpiente Anantashesha, en fin, los 7 mundos celestiales, los 7 mundos subterráneos. Entonces, ya porque también está en otras culturas que no son devotos, ya esa no es védica, no es divina, no tiene valor. ¿Sí me explico? O sea, ese argumento es absurdo. O el Bharatanatyam, por ejemplo. El Bharatanatyam es Nanda Muni vio las aksaras y vio, ¿cómo se llama? Una danza de los planetas celestiales y del mundo espiritual. Pero como la usan ahora también los tántricos, hay el Kama Sutra en Bharatanatyam, en Bollywood también usan danzas de ese tipo, también derivadas del Bharatanatyam para cosas mundanas. Ya por lo tanto eso no es danza védica ni Vaishnava ni nada de eso, es danza mundana. ¿Sí me entiendes? Eso es absurdo, o sea, son dharmasemanis, desviaciones del Dharma utilizados de la cultura original. Por favor, o sea, no pongamos el caballo detrás del carruaje para jalar el carruaje. Sí, eso es absurdo, es un argumento completamente tonto, absurdo. ¿Sí me explico? O sea, por lo menos si vamos a argumentar que es necesario programa, está perfecto, ¿no? Pero tenemos que hacer argumentos sofistas, así, porque son sofismas. ¿Sí me explico? También Prabhupada dijo, porque hay uno, en el 10º canto del Krishna Book, dice Prabhupada, en la exposición del otoño, que cuando vea a los devotos con su ropa azafrán y sus kuntimales, sus cuentas, su pila, que parecen venidos de Vaikunta. Hay unos que dicen por ahí, es que Prabhupada pierde su gusto personal. Bueno, ahí en el libro de Krishna no dice eso, ¿eh? Por favor, muestra una cita. Yo soy la primera persona que estoy de acuerdo, que levanto la bandera por el proyecto Krishna West, y estoy dispuesto a que esa cita la cambiemos, a que esté, ¿verdad? No salga como referencia, ¿sí? Y decir que, por ejemplo, que no se menciona la palabra Doti en las escrituras, en las escrituras del día Vaishnava, sí, ¿eh? En el Chaitanya Charitamrita, cuando Raghunath Das venía vestido con una ropa muy opulenta y le dio su chadar opulento a un mendigo, y le dio su doti muy bonito a este mendigo, y agarró un pedazo de tela que le dio y cortó así un pedazo de tela y se puso tela así. Ahí se habla doti, cortó un doti y se lo puso. También Chaitanya Bhagavan. Ahora, hay que entender una cosa, que lo que ya es conocido en una escritura sagrada no se va a mencionar mucho. Ya tuvimos un argumento y ya hemos hecho algunos trabajos que decían que, por ejemplo, ¿verdad? Que cierta conducta sexual que no se acepta en los Vedas, que no es entre esposo y esposa para el matrimonio sagrado, que no se mencionaba y por lo tanto era válida. Cuando ya mandamos ya más o menos como 8 o 9 citas directas que explican que esa conducta sí es recriminada en los Vedas. Y vienen en el Mahabharata, en los Puranas, en la Purana, en el Dharma Shastras, como el Manu Sanhita, Atismiti, que dice que eso no es así, que esa conducta es mala. O sea, ¿por qué usar, o sea, por qué recurrir a eso? Que no se menciona ya por eso es prueba. Yo me acuerdo que mi gurú da un ejemplo muy interesante. ¿Por qué creen que en el Corán decía, habla, no te acuestes con tu hijo y eso? Porque la gente lo hacía. O la Biblia, ¿no? En el Bhagavad Gita Cristo no menciona eso de que no te acuestes, ¿no? Porque eso ya se le da a una persona más santa que ya sabía, ya ha conocido eso. Le va a hablar de cosas más elevadas, Krishna. ¿Sí me explico? Y no hay que recurrir a esa falacia de decir que, en el Bhagavad Gita no se menciona. Pues sí, también no se menciona ahí que en el Bhagavad Gita no se menciona comer carne, porque ya era usado, ya se sabía que no hay que comer carne. Es más lo habla el Manu Sanjito, estos textos así. ¿Sí me explico? O sea,
O sea, ya dije eso de que porque no se menciona. Miren, no hay problema que haya programas así como el programa Krishna Ways, pero no recurramos a ese tipo de sofismas, a maniobras, así usar, así manipular el lenguaje para confundirme, si me explico. Por ejemplo, esto podría aquí una música de fondo que es tipo clásica, ¿no? Muy bonita, y está perfecto. Yo no estoy nada contra esas cosas, debe haber de todo. Pero, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿sí? Y hay estudios muy serios ahorita que la gente que escucha música clásica es una minoría insignificante, muchachos que van a los conservatorios. Yo tengo un amigo de voz, se llama Ram Chetre, discípulo también de mi guru, que fue cantante de rock, estrella de rock, metal, el primer grupo de rock metal aquí en México, heavy metal, y death metal, no creo. Y Toxo Death, y él y su hermano y todo, hicieron giras internacionales, todo muy bien. Él fue a estudiar música clásica primero para luego tocar guitarra. Pero, por ejemplo, muchas jóvenes ahorita les gusta el K-pop, el J-pop, no, y otras cosas así. Eso es lo que le gusta a los jóvenes, el reggaetón, lamentablemente, el reggae. Por ejemplo, a Europa les gusta el reggae, los devotos cantaban reggae. ¿Cuánta gente cantó Hare Krishna con los devotos? O sea, la música clásica es un grupito de gente muy pequeñito, ¿me explico? Entonces, pero debe de haber, para que esa gente también se le llegue, pero también debe de haber de todo. O sea, no, como le toda estrategia es buena, pero no querer destruir, hacer argumentos así manipulantes para justificar cierta, nada más una estrategia. No, ese argumento de que por Chaitanya, que la ropa, permítame, no, sí, aquí Prabhupada dijo Vaisnava de eso. Sí, o sea, para hablar, para acentuar que es la ropa Vaisnava, dice que no, y que los karmis no, que hay gente demoníaca cuando ve a los devotos con su ropa Vaisnava, su tilak, se hacen comentarios sarcásticos. Así dice Prabhupada aquí, el Bhagavatam. ¿Mm? Así es. Aquí está en el sexto, en el Bhagavatam 6.5.39. Eso de hacer sarcasmo contra la ropa devocional no es bueno, ¿no? Y no usar palabras sarcásticas contra los devotos. Por ejemplo, imagínense Maharaj Siddhartha Swami. Él hace unos programas maravillosos en que hasta 30.000 personas, 40.000 cantan Hare Krishna. Incluso hay un programa que las muchachas le ponen sari. Ahora, para las mujeres el sari, la ropa hindú, les fascina, ¿eh? La verdad, se quedan fascinados, les gusta, es muy bonita la ropa. Y sin embargo, hay veces que se ponen ropas así para estar con los devotos. O sea, no tiene, o sea, considero que, ahora, y sí que no sirve de nada que 40.000 personas canten Hare Krishna, despreciar o decir, por ejemplo, usar palabras como que son itis. Yo no voy como un iti, como un alien en la calle a cantar Hare Krishna, como Prabhupada mismo lo hizo. O sea, Prabhupada no era un iti. Bueno, sí era Vaikunta, era un verdadero iti, realmente del mundo espiritual, de otro planeta. Sí, pero me refiero a que no usar esas palabras porque se oye así como más que una unión, creaba así. Y lo mismo la gente que ataca a los devotos, porque a veces la reacción viene porque también hay gente que está atacando, que los que se visten como chandalas, con flechas, con ropa de chandalas, de carne, así bien groseros. No es correcto eso, son Vaisnava para nada más, simplemente son programas diferentes. Prabhupada también dijo que le gustaba ver a sus discípulos como caballeros americanos. Cuando dijo que criaba la canta de saco y estaba como candidato, ¿verdad? Alcalde. Pero traía saco, ¿eh? No se andaba con ropa así, con unos jeans apretaditos, así como algunas damas que he visto que son devotas de Krishna, incluso casas con unos super jeans apretaditos, como si vinieran de la playa, ¿no? Y eso sí no se ve bien venir al templo así. No, o sea, pero usar traje, usar cuando predicamos en cierta área es correcto. En fin, no tiene caso discutir eso. Una asociación religiosa que tiene éxito es la que integra todas las estrategias y es muy respetuosa con la diversidad de sus estrategias. Lo que no podemos aceptar es cosas que rompan los cuatro principios, ¿sí? Conductas sexuales no aprobadas por las escrituras, ¿sí? Eso sí, no. Y si alguien después de toda la evidencia todavía sigue así como necesito, como algo así, pues ya eso es una cosa así que hay que reportarla a los comités para que arreglen eso, porque me explico, se tiene que controlar, ¿verdad? No podemos permitir esas cosas. Bueno, toda esta clase se hace para que todos tomen criterios, que por favor respetémonos todos en nuestras diferentes formas de acercarnos y todos los programas de que sean que la gente cante Hare Krishna, como un programa puente famosísimo es el programa de restaurantes, programa puente. Típicamente lo dijo que después de muchos templos, muchos restaurantes.
Otro programa, pues hay muchos que ha hecho Maharaj de Bambrita, que ha tenido un éxito muy bueno. También Maharaj Tamal Krishna Goswami así empezó con clases de Hatha Yoga en India, en China, en Hong Kong, y ahora tiene templos y muchos devotos. Aunque Hong Kong ya también está limitando no sé si lo permitan ahora a los devotos. Eh, en China los devotos tienen que vestir así, usar clases de yoga y todo eso para que la gente se acerque a Krishna y así la van atrayendo. En fin, muchas formas de predicar, que lo más importante es predicar y cada quien en su diferente programa, pero no quieren imponer uno como si que otros son inferiores, que no, o sea, esas groserías se ven mal, o sea, me explico, se ven de gente que o sea, personas que no están bien, o sea, ya que están así, ¿verdad? Obsesivamente atacando al prójimo. Más bien hay que predicar. Claro que sirve mucho que un líder Vaishnava ya si se tome fotos con gente importante y lo reciba libros de Prabhupada. Claro que si Prabhupada iba a dar sus libros a gente importante, a vendérselos, a obsequiárselos, y así Prabhupada él lo hizo. Y eso es lo correcto. Y eso es muy bueno porque eso hace que a los devotos se les respete en su verdadera posición. Y también es muy valioso que haya música también tipo clásica, tipo K-pop, tipo de todos tipos de géneros cantando el Mahamantra, que se escuche eso en todo el planeta, como lo hizo George Harrison con Propó, lo hace Kula Chekar, que no son discos, pero son Vaishnavas, que cantan muy bonito. Así otros Vaishnavas que cantan, ¿verdad? Y los que les gusta el death metal. Ay, eso a mí no me gusta, pero también es bueno porque muchos están cantando Hare Krishna. ¿Sí me explico? Y no una guerra absurda, o sea, pues ni siquiera es guerra, porque son tan, decir que no sirve uno ni otro, o sea, realmente todos están haciendo su esfuerzo y todos vamos a predicar, que es lo que nos importa, más que estar ofendiendo al prójimo, ¿verdad? Entonces, si alguien, lo que sí no podemos cambiar los estándares que Prabhupada nos dejó para adorar las deidades, hay un estándar tradicional antiquísimo de ropa que se usa, ahí sí. Si tú en tu casa te usas otra ropa, bueno, ya tus deidades personales, pero ya en los templos, y no va a cambiar, o sea, no importa que uno solo ahí hablando, que quiten, eso sí no. Mismo Picura ha dicho que los programas Krishna no son para cambiar los templos tradicionales, porque hay otras personas, ya hay variantes que no son Krishna, pero también son programas así, de la misma Krishna, y así es la individualidad, pero hay que respetar mucho a todos, y Chaitanya, ese argumento que dan de Chaitanya Mahaprabhu, digamos que la intención es buena de querer justificar que hay que ver programas así, pero no, ese no es válido, ¿verdad? Como otros que hablan mal también de la tradición, de los devotos que hacen proyectos alternativos para predicar. Bueno, muchas gracias, voy a descansar tantito ya porque vine a Sankirtan, pues me puse en otro puesto, vine porque ya me he parado todo el día estático y ahora predicando. Es un placer estar con todos. Por favor, compartan esta clase ahora que subamos en YouTube. Denle like, suscríbanse a nuestro canal, denle muchos likes, compártanos, recomiéndennos, nos hará una gran ayuda con eso. Hare Krishna, bendiciones para todos. Yari, Pancha Kalpa Kripa Sindhu Shapatana Pavane Vaishnava, Namo Namaha.